Es un gusto, un privilegio de nuevo estar compartiendo la palabra de Dios y sobre todo vivir para ello, ¿verdad que sí? El hacerlo trae muchas bendiciones, trae mucha alegría, mucho gozo. Y qué bueno que usted está aquí en esta mañana. Ayer compartíamos, estamos metidos en una serie de temas donde el Espíritu Santo nos ha llevado a cambios permanentes. Hablando del perdón, hablando de la batalla de la mente, hablando de la lengua, un miembro ingobernable. Y el día de ayer nos hablaba con diferentes tintes y matices, pero nos hablaba de una sola cosa: el carácter. Donde muchas personas batallamos con el carácter, ¿va que sí? Y ayer tuvimos un buen tiempo donde Dios nos confrontaba y el Espíritu Santo nos hablaba y nos decía: no me gusta tu carácter, ¿va que sí? Y todo esto ocurría porque le hemos rogado a Dios que traiga cambios a nuestra vida, que traiga cosas nuevas, cosas diferentes. Porque según la naturaleza y según como Dios lo establece en su palabra, cuando usted nace de nuevo, cuando usted recibe la salvación, lo natural es que usted y yo crezcamos. Amén. Ese es el deseo. Y ayer les ponía un ejemplo en la introducción de la predicación, donde les preguntaba quién de ustedes tenía hijos. Muchos levantaban sus manos y decían: yo tengo hijos. Y meditando en esta pequeña analogía, les decía: ¿qué pasaría si usted, su niño, crece, tiene 4 añitos y de repente ya tiene 6, 7, 8, 9, 10 y el niño no crece, sigue chaparrito? ¿Usted qué haría? Correría al doctor, ¿verdad? Porque algo está mal. ¿Por qué está mal? Porque la naturaleza dice que el niño tiene que crecer. Y en el plano espiritual ocurre lo mismo. Pablo, el apóstol Pablo, aún Jesucristo nos habla acerca de esto, de que el pueblo de Dios, el carácter del pueblo de Dios, es decir, de las personas, tiene que crecer, tiene que cambiar, tiene que madurar. No puede haber un cristiano sentado en una silla que recibió a Cristo hace 10 años y que su vida no haya cambiado. Porque si eso ocurre, entonces hay que ir al doctor urgente, porque tiene un serio problema. Sí. Y ese es el problema, que en lo natural ponemos mucha atención y es bueno, no está malo. Es decir, tienes que vigilar el crecimiento de tus hijos, por supuesto. Tienes que vigilar la salud de tus hijos, pero en el plano espiritual también lo tienes que hacer con tus hijos y contigo mismo, porque eso es lo que Dios desea. Y Dios nos está llevando a crecimiento, nos está llevando a madurez espiritual, donde a veces tenemos que tomar decisiones que no se tratan ni siquiera de pecado. No es pecado. Oiga, pastor, si hago esto es pecado, si no lo hago no es pecado. Dios, ¿qué me permite, qué no me permite? No se trata ya de eso. Se trata de madurez espiritual. Se trata de prudencia, se trata de control, se trata de sabiduría. Se trata del gobierno de Dios, se trata de la vida de Cristo plantada en nuestra vida. Amén. Donde nosotros en nuestro caminar estamos reflejando evidentemente el carácter de Cristo. Porque por eso la gente no nos cree. Solamente hasta que somos cristianos, ¿verdad? Hasta que le decimos a alguien: oye, es que yo soy cristiano. Ah, ¿tú eres cristiano? Y te preguntan, ¿no? Cuando debería de ser al revés. Según por tus actos, según por cómo tú te comportas, cómo tú hablas, cómo tú te mueves, cómo tú operas en tu vida diaria, la gente debería de pensar y de decir: oye, tú eres diferente a todos los demás que yo conozco. Y entonces, por nuestro testimonio, que la gente se diera cuenta de que nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Pero no ocurre así. ¿Y por qué no ocurre así? Porque no crecemos. Y aquí viene, dentro de esta cadenita de temas que Dios nos ha regalado, que Dios nos habla a cada uno de nosotros, no solamente es eso. Porque sí hablábamos de la mente, hablábamos del perdón, hablábamos de la lengua, hablábamos de la transformación, ayer hablamos del carácter, pero también dijimos algo importante que hoy quiero compartir. Dijimos que lo natural es que un pequeño o un ser humano crezca, pero después de que crezca, ¿qué ocurre? Se reproduce. Eso quiere decir da
fruto. Lo mismo hacíamos la comparación con una planta. Ponemos una semilla, ¿verdad? Le cuidamos ahí la tierrita, la agüita, y entonces se rompe la semilla, empieza a crecer la plantita, todavía no trae fruto, apenas está creciendo. Cuando llega a cierto nivel el árbol, entonces ya empieza a dar fruto. Ayer tocábamos el carácter. Cuando el carácter, cuando el pensamiento, cuando la lengua es gobernada por Cristo, entonces ocurre lo siguiente de manera natural: empiezas a dar fruto. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana. Quiero hablar del fruto, donde Dios desea que tú y que yo tengamos unas vidas fructíferas. ¿Quién no desea dar fruto? No, pues por supuesto que todos queremos dar fruto. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 8. Vamos hoy a revisar únicamente, probablemente dos pasajes completos de Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Y al final leeremos ahí en en Juan capítulo 15, versículo 7 al 10. Son los dos pasajes importantes para esta mañana, para cada uno de nosotros. El Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Y creo que usted ha escuchado mucho acerca de esta parábola, pero ejemplifica muchas cosas buenas que hoy el Espíritu Santo nos quiere recordar. Dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, ¿a quién? A Jesús, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué dice? La ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego vienen el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una parábola muy hermosa, donde evidentemente ahí el mismo Maestro Jesucristo la comparte y la explica, ¿verdad? Pero a lo mejor tú has escuchado muchas predicaciones de este tipo acerca de este pasaje, pero mi pregunta o mi cuestionamiento el día de hoy es que hoy la escuches de manera diferente. No porque la vaya yo a explicar de manera diferente, sino que abras tu corazón, como en el último caso, donde cuando se siembra la semilla, esa semilla cae en buena tierra y lleva mucho fruto.
Porque es tremendo que Dios nos esté hablando, que Dios nos esté llamando, que Dios nos esté exhortando, que Dios nos esté hablando y hablando una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y que en realidad no lo entendamos y que no cambiemos. Y que a lo mejor nos parecemos a otro tipo de lugar donde realmente la semilla cae, pero que no da fruto. Y que hoy, a través del Espíritu Santo, tú puedas pensar, puedas meditar, puedas reconocer y decir: bueno, mi corazón, ¿qué clase de tierra es para sembrar? Porque yo quiero dar fruto. Tienes que crecer y después tienes que llevar fruto, tienes que darlo. Esa es la naturaleza a la cual Dios te plantó. Pero consideremos un poquito el contexto histórico para tratar de entender la parábola. ¿Va? A Jesucristo le habían expulsado de las sinagogas. Los escribas y los fariseos y los líderes religiosos estaban en contra suya. Y era inevitable que los discípulos se desanimaran. Y a ellos les dirige Jesús la parábola. Y es como si les dijera: todos los campesinos saben que una parte de su semilla se perderá, no toda crecerá y dará fruto. Pero eso no los desanima hasta hacer que dejen de sembrar, porque saben que a pesar de todo, la cosecha es segura. Sé que tenemos nuestros reveses, nuestros golpes, nuestros desánimos. Sé que tenemos enemigos y adversarios, pero no dependan de ello. Al final, el maestro les estaba diciendo: la cosecha es segura. ¿Sí? Esta parábola puede ser una advertencia acerca de cómo debemos oír y recibir la palabra de Dios, y un estímulo para desterrar todo desánimo, toda inseguridad en medio de las dificultades, que lo único que quieren es apartarte de Dios y que no des fruto, porque eso es lo que hace Satanás. Ayer decíamos algo importante, iglesia. Decíamos, según el contexto del pasaje que estudiábamos ayer, que lo que necesitábamos para crecer, ¿qué era? Según Pablo, ahí en Efesios, ¿qué necesitábamos? ¿Quién vino anoche? Levanta tu mano. Ok. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos leche espiritual, ¿qué? No adulterada. Es decir, la palabra de Dios nos dice que para crecer necesitamos su palabra. Y justo en esta parábola lo enfatiza más. La palabra de Dios siempre es la semilla, siempre es alimento a tu vida, que transforma tu forma de pensar, tu forma de vivir, y entonces podrás crecer y podrás dar fruto. Si no, no se puede. ¿Los carros con qué caminan? Las máquinas con qué se mueven? Gasolina, petróleo, combustible. El ser humano ¿con qué se mueve? ¿Cuál es su combustible? Los alimentos. El cristiano ¿cuál es su combustible? La palabra de Dios. ¿Ya? La palabra de Dios es importante, es vital. Pero no solamente es decirlo. El hecho, lo que quiero enfatizar en esta mañana no es el hecho de que vengas a la iglesia y te sientes y cada domingo escuches un sermón, o cada sábado escuches un sermón. No basta con eso. Esto es una advertencia que todavía va un poquito más allá, donde dice: lo que escuchas, escúchalo con un buen corazón para que dé fruto. Ya no solamente aquí la parábola, ya no solamente Jesucristo nos está diciendo, no solamente con escuchar la palabra de Dios a veces es suficiente, sino depende mucho de ti. Depende mucho de tu corazón, depende mucho de cómo estás escuchando la palabra de Dios, siendo receptivo, teniendo una buena tierra para que caiga, germine y dé fruto. O si traes un corazón herido, o si traes un corazón que rechaza la palabra, o si traes un corazón que llega a la palabra y de repente ahí está, pero viene Satanás y la roba. ¿Qué clase de corazón tienes? ¿Qué clase de corazón tenemos? No es cualquier parábola. Jesucristo
Ya lo habían corrido. No lo querían los sacerdotes. De hecho, no escuchaban su voz. Él les hablaba acerca del reino y ni entendían ni querían. De repente hasta le decían blasfemo, rasgaban sus vestiduras. Y más cuando más adelante les dice, que Él era el pan de vida, donde Él se proclamaba el Salvador. Donde les dijo también algo más grande que el templo está aquí, hablando de Él. Y eso le costó la crucifixión. Obviamente estaba planeada por Dios que así fuese, pero no escucharon lo que Jesucristo les decía. Solo unos cuantos. Metiéndonos ya un poquito después del contexto a lo que obviamente es la parábola. Aquí un comentarista escribe lo siguiente y dice: es probable que hasta estuvieran viendo entonces algún sembrador que estaba sembrando su campo mientras Jesús hablaba. La parábola nos presenta 4 clases de terreno. Las parcelas solían ser más bien alargadas, es decir, el lugar donde sembraban eran lugares alargados, caminos alargados. Sí. Y estaban separadas por senderos o caminos por los que se podía pasar. Cuando la semilla caía en esa parte pisoteada y endurecida, no tenía posibilidad de penetrar el suelo. También estaba el suelo rocoso, que no quiere decir que era un sitio lleno de piedras, porque ¿qué sembrador va a poner una semilla donde hay piedras o donde es pura piedra? Es ilógico, es insólito, me explico. Pero sí, evidentemente cuando ellos sembraban, había partes donde solamente había un poquito de tierra y debajo había mucha piedra, y entonces no daba fruto, solamente tenía de raíz un poquito. Y cualquiera que pasara, que moviera la plantita, o algún animal que llegara y nada más le hiciera así, arrancaba la planta y no daba fruto jamás. El terreno que se llenó de espinos parecía estar bastante limpio, porque también dice que una parte cayó dentro de un terreno lleno de espinos. Yo te pregunto, ¿qué es sembrador en su sano juicio siembra semilla donde hay espinos? Ninguno. Pero curiosamente, y estudiando un poquito más a fondo, parece ser que aquí nos está dando un entendimiento más profundo. ¿Por qué? Porque el sembrador muchos de ellos araban la tierra y pensaban que ya estaba preparada, pero por debajo de esa tierra había todavía raíces de espinos que a simple vista no se veían, y entonces ellos sembraban. Y cuando evidentemente, así como nos pasa, ¿cuántos tienen pasto en su casa? ¿Ya? Entonces tú riegas tu pastito, pero de repente te das cuenta que empiezan a hacer hierbita. Y el jardinero, ¿qué te dice? Eso hay que quitarlo porque va a crecer. Y entonces yo lo que hago, antes de podar, me pongo a sacar hierbitas, y después de sacar hierbitas tengo que podar el pasto. Y entonces dije, ya la libré de las hierbitas, porque según yo la saqué de raíz. Y corté el pasto y quedó bonita la cosa y todo. Empiezas a regar, las lluvias vuelven a salir. Yo no sé cómo le hacen esas hierbitas, pero salen, y son de esas horribles que se te pegan en el pantalón, y entonces luego ahí andas duro y duro quitándotelas, porque no quieres de esas. Tú quieres que salga pasto. El problema es que la tierra ya tiene contaminación, ya tiene de esas semillitas, ya tiene de esas raíces, ya tiene de ese tipo de hierbitas que tienen espinos, y que evidentemente si tú las dejas, ellas van a agarrar terreno y acaban con el pasto. El jardinero me decía, pusieron pasto, un pedacito, digo, se ve bonito, está bien. Y cuando fue a volver a podar, dice, hay que quitar esos porque este es cebollín. Y yo digo, ¿qué cebollín? Para mí, yo pensaba que era pasto porque es igualito al pasto. Y me dice, no, es que estos crecen más. Digamos que esta es la altura del pasto, estos crecen así y son como pasto, pero son más largos. Dice, ese va a agarrar terreno por debajo y se va a comer al pasto y te va a contaminar, y luego el pasto lo vas a tener que quitar y tener que cambiar.
Eso es lo que ocurre con esa semilla. Yo no lo entendía hasta que me puse a meditar y hasta que platiqué con el jardinero, por supuesto, y me dijo, obviamente la tierra a simple vista cuando la araban estaba lista. Es como usted ahorita aquí estando. A simple vista su corazón está bien, ¿verdad que sí? A simple vista. Pero quién sabe qué tan contaminado está su corazón, que la palabra de Dios se siembra y crecen los dos frutos, tanto el del mundo como el de acá. Y entonces aquellos espinos ahogan la palabra de Dios y no da fruto. Qué curioso que Jesucristo nos mostrara los 4 casos que hay dentro de esta parábola tan tremenda. Y entonces esto nos da varias aplicaciones muy hermosas, de las cuales tú tienes que vigilar que no haya en tu corazón. Amén. Y al final, que le puedas decir a Dios: Señor, yo no quiero ser como los primeros 3 casos, yo quiero ser como el último, donde es una tierra fértil, donde es una tierra, diga conmigo, limpia, que tiene todos los elementos para dar fruto. Amén. Empecemos ahí en esto. La primera, que es la más sencilla, ¿verdad? Ahí en Lucas versículo 5, justamente donde dice: y el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron, ¿verdad? Esta es la semilla que cayó junto al camino. Fue hallada porque nunca cayó dentro de la tierra, es decir, quedó encima. Y entonces viene Satanás y la roba de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque además ni siquiera fue sembrada. Es decir, este terreno representa el corazón endurecido, que inclusive aunque tú le compartas de la palabra de Dios, te dice: yo no quiero. Son aquellas personas que de manera literal, de manera verbal, de manera como tú quieras, directo te dicen: yo no quiero, yo no creo en Cristo, yo no creo en Dios, yo soy ateo, gracias a Dios. ¿Ya? Así nos dicen. Son aquellas personas que tienen el corazón tan endurecido que definitivamente, por más que tú estés diciéndoles, que tú les compartas, simplemente no quieren escuchar, hasta se molestan. ¿Ya? Y solamente la obra del Espíritu Santo es la que los puede cambiar. Amén. Viene el segundo caso, el segundo terreno: el corazón herido por las pruebas de la vida. Dice ahí en el versículo 6, que nos está diciendo: otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Es lo que te decía, aparentemente no era piedra, había tierra, se sembró, pero debajo de ella no había profundidad, ¿verdad? Y no pudo dar fruto. Las piedras simbolizan los grandes problemas de la vida. ¿Cómo cuáles? Economía, los problemas físicos, los problemas laborales, los problemas de las relaciones personales, inclusive el matrimonio. Toda esta clase de eventos que están golpeando nuestra vida, donde nos cuesta mucho trabajo creer en que Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir, nos puede sacar de donde estamos, ¿no? Donde Dios dice: mire, pastor, es que yo ya tengo mi vida tan complicada, tan enredada, yo ya le hice daño, tanto daño a mi esposa. Y así puede decir la esposa al esposo: ya hice tanto daño que no creo, que siento que va a ser muy difícil. Y evidentemente la palabra que se siembra de que Dios puede ayudarte, de que Dios puede restaurarte, que Dios puede bendecirte, si la aceptas, pero no tiene raíz, y entonces no puedes dar fruto. ¿Cuántos han pasado por problemas de economía difíciles? Donde no hay para nada, no hay nada, ¿ya? ¿Cuántos han pasado por problemas de salud? Donde esperas un milagro de Dios, pero no pasa. Y si no pasa, te enojas, y me enojo. Nos frustramos y le reclamamos a Dios: ¿por qué si en tu palabra dice? Y llega el momento en que nos apartamos porque decimos:
Pues es que no me haces caso, no me escuchas. Pero no nos damos cuenta que Él está trabajando. Es esa clase de corazón, la segunda tierra. Es decir, el terreno superficial representa a los que aceptan la palabra, pero que no la meditan, ni se dan cuenta de lo que implica, y que se retiran cuando llegan los problemas. Cuando lleguen los problemas a su vida, o si ya los tiene, mi amada iglesia, yo le quiero pedir: no salga corriendo de la iglesia, no se vaya, quédese. Más aférrese a la presencia de Dios para ser restaurado, para ser bendecido. Allá afuera no va a encontrar nada de restauración, eso es mentira. Uno dice: no, pastor, mire, voy a regresar ya que esté mejor. Traducción: nunca va a regresar, porque va a ir de mal en peor. Esa es la verdad. Aquí estamos aquellos que necesitamos a Cristo y que estamos conscientes que sin Él no podemos. Sí somos santos, pero no porque tengamos vidas perfectas, sino porque gracias a Cristo Él nos ha imputado su santidad y su justicia, y por eso somos aceptos al Padre. No porque usted no cometa errores. Por eso no sea tan duro con el hermano que tiene al lado. Dice la palabra de Dios que si alguien lo encontremos en alguna falta, restaurarle, ayudarle, exhortarle, estando sujetos los unos a los otros. Aunque a veces no nos gusta, ¿verdad?, los procesos de restauración, o los de disciplina, o los de cuando te confrontan, porque pues no son nada sencillos, pero los necesitamos para crecer. Amén. El terreno número 3 está en el versículo 7. Otra parte, dice la Biblia, cayó entre ¿qué? Espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué dice? La ahogaron. Ya te expliqué de dónde salen los espinos, o aquella hierba que no deseas y que aparentemente ya quitaste, pero ahí sigue. ¿Ya? Esos son, ¿verdad?, el corazón enredado en los afanes, en las riquezas, en los placeres de la vida, en cosas que el mundo te ofrece. Ya no son las necesidades, ya no son los problemas, ya no es lo que golpea tu vida. No, eso fue el terreno pasado. Ahora estas partes son aquellas que el mundo te ofrece: placer, dinero, ¿verdad?, tranquilidad. Aquellos que buscan la paz, pero que buscan la paz con otras sustancias, ¿verdad? Y están enredados en esos afanes de la vida que no pueden fructificar. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener, como dicen por ahí, tener felices a dos amos. O eres de uno o eres de otro. O eres de Dios o eres del mundo, es decir, de Satanás. El terreno espinoso representa a los que están tan ocupados con tantas cosas que desplazan las cosas de Dios en su vida. Y debemos recordar siempre que las cosas que le quitan el lugar más alto que le pertenece a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad?, simplemente Dios las llama idolatría. Y en muchas de las ocasiones nosotros tenemos por encima de nuestra relación personal con Cristo nuestro trabajo, o tenemos por encima nuestra relación con nuestros hijos. ¿Los idolatramos? O tenemos por encima nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, o tenemos por encima nuestro placer. Vas a ir a la iglesia: ay, no, mejor nos quedamos, hacemos un asadito, ¿qué te parece? Con una coquita, unas tortillitas, el guacamolito. Aleluya. ¿A quién no le gusta eso? Domingo por la mañana, te levantas a las 10 de la mañana, haces tu parrillada, invitas a tus amigos, y comes rico, te la pasas de lujo. ¡Qué bendición! Y no está mal, pero ¿cuándo buscas a Dios? Y el sábado en la noche: no, pastor, es que a esa hora justo es cuando está el partido.
está el box, va a pelear Pacquiao. Y la iglesia se vacía. ¿Me entiende? Entonces estamos buscando otras cosas. Bueno, yo soy cristiano. Y decimos, yo soy cristiano. No. Yo tengo mi relación con Cristo. Llevan como 2 meses de no venir a la iglesia, pero pues dicen que son cristianos, que siguen a Cristo. Yo más bien diría, bueno, Dios les dio la salvación, se las regaló, pero en realidad cristianos, seguidores de Cristo, no lo sé. O que por tantas ocupaciones del trabajo, ¿verdad?, simplemente no tengas un tiempo para comer, para crecer, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que preserva tu vida, aquel que te sostiene, el que cuida a tu familia, el que te libra de muchos accidentes sin que te des cuenta. Tú no sabes de cuántos accidentes Dios te libró en esta semana y ni cuenta te diste. No sabes quizá cuántas veces se te quiso parar el corazón en esta semana, en que Dios le dijo, ándale, sigue latiendo, todavía no es su hora. Porque además somos bien indisciplinados, ahí le metemos a la grasa, al taco, a la coca, y en vez de cuidar el templo del Espíritu Santo, y luego decimos, ay Señor, sáname, y Dios dice, ok, yo te sano, pero ¿para qué quieres que te sane? ¿Para que sigas con la coca? ¿Para que sigas con la grasa? ¿Para que sigas con tus malos hábitos? ¿Por qué? Porque no te cuidas. ¿Me entiende? Dios es un Dios de orden. Dígame. Mire, cuando empecé con lo de la parrillada, todos aleluya. Y empiezo con lo otro, ya ¿Qué clase de corazón, amada iglesia, tenemos? Por lo cual no podemos dar fruto y nos está costando mucho trabajo. ¿Usted está más pendiente o yo de los afanes, de las riquezas, de los placeres? ¿O qué está pasando en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque esos espinos del mundo están matando a la iglesia, a usted. Incluyendo, ahí podemos meter todo lo demás, lo que usted se permite ver en la tele, lo que usted se permite ver en el cine, lo que usted se permite ver en el internet, lo que usted se permite ver en el Facebook. Sí. Todas estas cosas que el mundo intenta, todos esos espinos que están ahogando la palabra de Dios que ha sido sembrada en usted. Sí. Vamos a la quinta, vamos a las playas. Es complicado. Toda la gente metida en su rollo, un lugar turístico, vacaciones, ¿verdad? Cuando viene el spring break, el desenfreno, la locura, las tonterías, el pecado, la sexualidad, todo lo que da, y por supuesto los contagios, SIDA, el alcohol, drogadicción. En la quinta te están ofreciendo de todo, y de todo literalmente, ¿verdad? Y todo eso apaga la palabra que Dios ha puesto en tu alma, que Dios ha sembrado en tu corazón. Y entonces es difícil que des fruto así. ¿Qué es lo que necesitamos en este punto, iglesia? En el punto anterior es quedarte plantado aún a pesar de las adversidades. Y en este punto es limpiar bien la tierra. No solamente venir y comer, sino estar constantemente buscando a Dios, postrado delante de su presencia, humillándote delante de Él, diciéndole y pidiéndole: dame santidad, limpia mi corazón, limpia, quita los deseos que no te agradan. Limpia la tierra, porque no solo es el hecho de sembrar lo bueno, sino de quitar lo malo. Ayer le decíamos, le compartíamos, Pablo hablaba acerca de esto. Pablo le hablaba de una acción de despojarse y de vestirse. Despojarse de la vida antigua y vestirse de la nueva.
No solamente basta con venir a escuchar la palabra de Dios, tienes que trabajar con tu corazón en la presencia de Dios, donde tú sabes qué es lo que hay ahí. Señor, quita esto, quita mi flojera, quita la lascivia, quita todo lo que haya que no te guste, quita la mentira de mi boca, quita la murmuración. Santifícame, límpiame, Señor. Quiero ser más santo para ti, quiero parecerme a ti. Todo lo que no sirve, yo siento que estoy muy sucio, yo siento que estoy completamente lleno de las porquerías de este mundo, que ya no las quiero, y que todo eso apaga tu palabra. Pablo lo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando quiero hacer algo y no lo hago, y acabo haciendo lo que no quería hacer. ¿Y sabe por qué lo acaba haciendo? Pues porque eso es lo que tiene en el corazón. Tiene tanto espino, tiene tanta hierba, que no sirve para nada más que para ser quemada. Y el verdadero fruto no da, porque lo ahoga. Por un lado, usted recibe el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Pero por el otro lado, en el mismo corazón, en el mismo lugar, tiene usted rencor, tiene usted problemas, tiene usted disensión, tiene usted en la boca la murmuración, la mentira. Y es una lucha. ¿Quién ganará? ¿Quién va a ganar? ¿La que alimente usted más? Y después de estos tres viene el cuarto, que es el último: el corazón bueno y recto, que retiene la palabra. Es ese buen corazón. Versículo 8: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100%. El buen terreno representa el corazón bueno. Es decir, no necesariamente el buen corazón, sino, diga usted conmigo, el buen entendedor. El que oye la palabra y dice: esto venga para acá y quiero cambiarlo. Proverbios hace un paralelismo en contra, siempre, en algunas partes, donde compara al sabio, y lo contrario del sabio es el necio. Yo te pregunto, ¿tú eres sabio o eres necio? Ajá. Porque el buen corazón es aquella persona que es sabia, que es buena entendedora. Se caracteriza por tres cosas. La primera es que escucha con atención. La segunda es que guarda lo que oye en su mente y en su corazón, es decir, guarda la palabra y lo medita hasta encontrar su sentido para su propia vida. Y la tercera, que lo lleva a la acción, lo lleva a la práctica, lo traduce en obras. Sí. Esa es la persona que es sabia. ¿Qué corazón tenemos nosotros de estos cuatro? Cual sea el corazón que tengas ahorita, no te preocupes. Si eres el 1, el 2, el 3, o si eres el 4, gracias a Dios. Pero si eres el 1, el 2 o el 3, el Espíritu Santo te está hablando esta mañana para que tomes una decisión y trabajes con el Espíritu de Dios en conjunto, para que le digas: cámbiame, cambia mi corazón, cambia mi vida, quiero llevar fruto. ¿Cuántos quieren llevar fruto? Bueno. Y quiero terminar con este último pasaje, Juan capítulo 15, versículos 7 al 10. Es más, déjeme leérselo desde el versículo 1.
Dice la palabra de Dios lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? ¿Por qué cree que lo quitará? ¿No sirve? La Biblia dice: por sus frutos. Y si no llevas frutos de Dios, del Rey de Reyes, no sirve. Suena muy duro, mi amada iglesia, pero así es. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, escucha eso, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Si usted está en ese proceso, lúchele, porque Dios lo quiere limpiar más y más y más. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, lleve más fruto, lleve más fruto, poco a poco, más. Ya vosotros estáis limpios. Y fíjese, dice, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y culmina con el 10, muy hermoso y poderoso: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí. Entonces, resume todo esto en dos cosas. Uno, guardar sus mandamientos, y permanecer ¿en qué? En su amor. Enamórese de Jesús y ame su palabra, ame sus mandamientos, ame lo que está aquí. Escudriña ahorita su corazón y diga al Señor: quiero dar fruto. Le invito a que se ponga de pie.